todos los pares de películas mixtos de 2 medios. Y no es lo que llamamos D5. Son, como hay 5 distribuidores, al final son 6 medios, pero distribuyen en 5 compañías distintas en España. Cogimos Warner Fox, distancia. Warner Paramount, distancia. Bueno, Paramount Universal, distancia, etc, etc. Así que lo que va en D5 son pares de películas estrenadas por 2 medios distintos en la misma ventana. Después, los pares de películas de distinto distribuidor, en el que uno es un mayor y el otro es un no mayor. O sea, los pares de películas en el que una compañía es grande y la otra compañía es pequeña, y medir la distancia temporal. Y después, la basura. Pares de películas de distinta compañía, donde las dos son compañías distintas. A ver, un segundo que tenía un enlace pero no lo encuentro. Vaya. Ten cuidado. Sí, aquí está la variable dependiente. La variable dependiente, como os he dicho, es una variable puesta en términos relativos. Es la distancia entre 2 películas dividido por la distancia media de todo ese tipo de par de películas que saldría de aplicar el modelo de Hotelling, de distribución uniforme de las películas a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, si yo quiero maximizar mis ingresos en el modelo de la playa de Hotelling, tendré que distribuir los kioscos de manera regular, haciendo que la distancia entre 2 kioscos distintos sea siempre la misma, salvo los 2 extremos que dejaré justo desde el extremo de la playa hasta el primer kiosco, la mitad de la distancia, entre dos kioscos. Pero eso no es la distancia media, porque yo tengo que coger el primer kiosco con respecto al segundo, el primer kiosco con respecto al tercero, etcétera, etcétera, hacer todas las sumas y calcular la media. Y eso es esta medida de aquí. ¿De acuerdo? La mínima distancia media. La mínima distancia media entre todos. No, ¿por qué será? Sí, porque son uniformemente distribuidos, ¿no? Sí, pero será la máxima distancia media. Porque la mínima será, si los pongo todos juntos, que la distancia media va a ser 0. No, la mínima de cualquier persona a ese... Ah, bueno, vale. Sí, de toda la distribución uniforme con respecto a todos. Sí, pero no entre ellos, sino con respecto... Estáis hablando de lo mismo. Sí, estamos hablando de lo mismo, pero dicho de otra manera, ¿sabes? Vale, mi punto de referencia es qué ocurriría si todas las películas fueran distribuidas por la misma compañía. La misma compañía, solo un monopolista, lo que haría sería distribuir las películas de manera uniforme a lo largo del tiempo para eliminar en lo posible la canibalización entre ellas y maximizar, por tanto, sus ingresos. ¿De acuerdo? Esa distancia sería esta, que, como digo, sale de aplicar el modelo de Hotelling de la playa al tiempo, ¿no? a la distribución temporal. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque, claro, en una ventana determinada hay muchos más estrenos de las compañías grandes que de las pequeñas. Si yo solo meto, si yo meto la distancia media entre los medios, puede ser que me dé una distancia media pequeña simplemente porque estrenan más. Y a mí lo que me interesa es si son capaces de distanciarse lo más posible. O sea, si yo tengo una ventana de 15 días y estreno 5 películas, iré saltando, si puedo, ¿no?, el estreno de 2 en 2 días. ¿De acuerdo? Y si yo soy una compañía pequeña que solo estreno 2 películas, dejaré que pase una semana entre una y otra. Entonces, como las observaciones son mucho más abundantes en las grandes compañías que en las pequeñas, tenemos que utilizar una medida relativa de la distancia entre los estrenos, ¿no? Si no, podríamos obtener, y de hecho, hasta que nos dimos cuenta de esto, teníamos resultados a veces muy raros que tenían que ver con eso, con que el número de películas estrenadas por unas compañías no era igual que el número de películas estrenadas por otras. Además, fijaros que los pares crecen de manera exponencial. O sea, que yo, una película más, me aumenta de manera exponencial todas las combinaciones posibles de 2 en 2
de las películas. Bueno. Otro elemento importante a la hora de analizar es que las compañías de cine, especialmente los majors, los no majors nada, las compañías de cine grandes pueden tener ciertas limitaciones a la hora de fijar los estrenos de las películas. En algunos casos, los estrenos en Estados Unidos y en Europa no son iguales, no son en la misma fecha, pero en otros casos sí. Se hacen estrenos mundiales para aprovechar, ¿no?, las sinergias de los gastos en publicidad y en marketing de las películas. Así que creamos una variable dummy, que era NoFlex, ¿no?, que menor grado de flexibilidad por parte del distribuidor local a la hora de asignar la fecha de estreno a aquellas películas en las que nosotros, comparando el estreno a España con lo que se hizo en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, observamos que todas estrenaban con más o menos 2 días de diferencia en al menos 4 de los 5 mercados para los que nosotros tenemos información. Esto lo que nos permite es intentar capturar aquellas películas, ¿no?, diferenciar aquellas películas cuyo estreno en España está condicionado por las políticas internacionales de los medios, y por tanto el mayor español o el distribuidor español de esa película tiene que seguir una política que le viene marcada aguas arriba. Bueno. ¿Puedes recordar qué países era para los que había datos? ¿Estados Unidos, Gran Bretaña? O sea, Estados Unidos, pues Gran Bretaña, Francia, Alemania, España. Pero esto está hecho para España nada más. Lo que pasa es que esta variable está definida utilizando la información que nosotros tenemos de los estrenos en los otros países. O sea, este mismo análisis que he hecho aquí lo podría replicar, porque tengo los datos para Alemania, para Francia, para Estados Unidos o para Gran Bretaña. Lo hemos hecho para España, pero sí que tengo datos de los estrenos de las películas y controlados con códigos transversales. Una pregunta muy colateral. El que lo hagan para Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña tiene sentido, aunque solo sea por la capacidad que tiene la demanda en ese sector. Pero puestos a elegir, si yo fuera la compañía, casi elegiría Italia antes que España, ¿no?, aunque solo sea poblacionalmente hablando. Otra cosa es que luego a lo mejor en Italia pueda haber más problemas de lo que es el tema de la corrupción. Bueno, no es corrupción, es como diríamos, piratería, ¿no? Bueno, yo te voy a dar la respuesta. Bueno. Nosotros fuimos a Nielsen a comprarle los datos, y los datos están online, y nos dieron acceso y nos dijeron, ya a la vez, ¿no?, tenéis el acceso para los datos de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania y de Estados Unidos. Entonces pusimos a los becarios como locos a bajar los datos de esos otros 4 países. Ah, vale. O sea, capiche. Nielsen hace el mismo, con la misma metodología, el mismo estudio en estos 5 países, nos dieron acceso de manera, o sea, por el mismo precio que nos dejaron acceso a los datos españoles, porque no tenían capacidad de cortarnos el acceso al resto de la base de datos. Nos dieron acceso a esos otros 4 países que constituyen también grandes mercados cinematográficos. Entonces, durante el periodo que tuvimos acceso a la base de datos, nos pusimos como locos, o pusimos a otros como locos, a bajar datos y a cargarlos en bases de datos que nosotros después pudiéramos manejar. Así que la razón básica es que son los datos de aquellos países para los cuales nosotros tenemos información. Bueno, ¿qué encontramos? Estimamos el modelo ese que os acabo de poner con esa variable relativa. Si la variable es 1, ¿no?, si la variable dependiente toma el valor 1, quiere decir que las películas se están distribuyendo exactamente como predeciría el modelo de Hotelling cuando es una sola empresa. Es decir, estarían distribuyéndose las películas como si las empresas que estrenan en esa ventana estuvieran tomando la decisión coordinada de estrenar para no canibalizarse.
ese parámetro evidentemente es el que nos va a la constante, el que no tiene que ver con los controles que tengan que ver con las características de alguna de las dos películas del par. Y si os dais cuenta, las constantes de las 5 regresiones son bastante parecidas a 1. Bastante, pero no exactamente 1. ¿Perdón? Más pequeñas en las no... Sí, claro. Y más pequeñas cuando nos vamos a pares de películas de distintas compañías, cuando una es un mayor y la otra no, o de distintas compañías todavía más pequeño, cuando son distintas compañías y las dos no mayor. Así que las compañías pequeñas, cuando estrenan, tienen un nivel de coordinación aparente mucho más pequeño que el resto de los 4 casos, que son estas. O sea, echan sus películas a las fieras, no tienen ningún tipo de coordinación con respecto a lo que están haciendo el resto de competidores. ¿De acuerdo? Ahora, lo que es curioso es esto. Estos son los pares de películas del mismo mayor, ¿no? Warner, Fox, y tenemos una constante que es 0,87, súper significativa. Claro, esto es lo esperable. Yo estreno mis películas, yo decido sobre la fecha de estreno de mis películas y lo hago de manera lo más inteligente posible, separándolas. ¿De acuerdo? Cuando voy a las películas que son de la misma compañía y esa compañía no es un mayor, es una compañía más pequeña, lo que observo es un parámetro muy parecido, 0,86 en lugar de 0,87. Las películas de la misma compañía, aunque sea aunque sea una distribuidora pequeña, también se llevan al mercado intentando separarlas lo máximo posible. Entonces, lo que estamos diciendo es que si el gestor de una compañía grande es inteligente, el gestor de una compañía pequeña también es inteligente. Coge sus propias películas y las separa, ¿no?, lo máximo que puede. Claro, lo curioso es esto. Cuando cogemos Warner, Fox, Paramount, ¿no?, cuando cogemos los pares de películas que son de majors distintos, es decir, Warner con Fox, Paramount con Universal, etc., lo que observo es un parámetro que en términos estadísticos no se diferencia nada de los otros dos. La coordinación entre majors, la coordinación aparente entre majors, resulta que es la misma que la coordinación interna, ¿no?, within major o within no major. Yo no sé si se sientan a tomar el café juntos y dicen tú estén hasta el día y yo el otro y el tal, no lo sé, pero lo que me dice el modelo es que hay un nivel de coordinación entre compañías, esto es lo importante, aquí es entre compañías, muy similar al que se observa, ¿no?, intracompañía. Y ya cuando tenemos pares de películas en las que una de las dos es de una compañía pequeña, ese nivel de coordinación aparente no se observa. Es la interpretación de estos coeficientes que son bastante más pequeños. ¿De acuerdo? Bueno, hicimos los test de comparación, ¿no?, de igualdad de coeficientes entre estas esos 5 componentes, esos 5 parámetros, y lo que observamos, pues esto, que D5 consigue, o sea, la comparación de este con este nos dice que esta diferencia es estadísticamente no significativa. La comparación de D5 con mismo distribuidor no me... Vaya, entonces unas veces corre y otras veces... La comparación entre este coeficiente y este otro también es estadísticamente no significativo. La comparación entre D5 con este coeficiente, ¿no?, y este coeficiente con este otro sí son estadísticamente significativos. ¿De acuerdo? O sea que la coordinación aparente entre los majors, a la hora de decidir cómo distribuyen sus películas a lo largo del tiempo,
se parece más a lo que están haciendo las compañías intra que a lo que hacen otras compañías que no son mayor inter. ¿De acuerdo? Y eso nos parece evidencia en favor, evidencia indirecta evidentemente, en favor de la hipótesis de colusión entre las grandes compañías de cine. Bueno, aquí tenéis las observaciones, o sea, el resto de controles, y como veis hay algunas, no todas las variables son significativas, no, la constante es la variable que es más significativa en todos los casos, el mayor nivel de significatividad en términos de la T, ¿no? Y no todas las variables son significativas. Ahora, lo que sí encontramos es que no flex sí lo es, tanto aquí como aquí. O sea, las películas cuya fecha de estreno parece coordinada aguas arriba, ¿no? Parece coordinada porque se están estrenando en al menos 4 países a la vez. Es significativa cuando miro los pares de películas estrenadas por el mismo mayor y cuando miro los pares de películas estrenadas por distinto mayor. Y otra vez, casualmente, el coeficiente es muy similar. Es 0,0952 y 0,0957. Que si lo sumo a la constante, ¿no? Para las películas cuya fecha de estreno se fija aguas arriba, resulta que todavía estoy más cerca de ese punto de referencia que supone el modelo de Hotelling. Juan, una cuestión que seguro que tiene fácil contestación, pero que no acabo de ver, y es en el coeficiente ese 0,87 que tienes en la primera regresión, sí. La lógica te dice que, aunque es alto, reconozco que es alto, pero ¿por qué no es más cerrado, más cercano incluso si cabe a 1? ¿No? Es decir, el modelo, el benchmark de verdad debería ser 1. Si la compañía desde arriba no hace que esa constante sea 1, sino que sea 0,87, bueno, puede ser a que no lo están haciendo bien, no están haciendo los deberes, porque no están gestionando bien la disposición temporal de las películas, o algún factor que se me está escapando. Bueno, hay un factor que está detrás de este análisis, que no he mencionado todavía, es que como las ventanas van de valle a valle dejando el pico por el medio, si estrenas acercándote al pico, la medida o sea, lo que te diría el modelo de Hotelling es que tú deberías de acercar los kioscos al centro de la playa. Sí, ponerlos todos, ¿no? Y entonces la distancia media se puede probar que sería un poco menor. Entonces yo estoy estandarizando, suponiendo que la demanda es homogénea dentro de la ventana, y lo que me está diciendo esto es que probablemente, como tengo el pico en medio, la distancia óptima no llega a ser el benchmark que yo utilizo. En realidad el benchmark en esta constante, en el valor de la constante, no debería ser 1, debería estar un poco por debajo del 1. Vale. La cuestión, no, pero si divido por una cosa que no es 1, ese coeficiente se me aproximaría a 1. La otra cuestión es que como yo lo que necesito es un marco de referencia homogéneo para todas las compañías, aunque yo, y todas estrenan en la misma, o sea, estoy buscando pares que se estrenan en la misma ventana, a mí lo que me interesa es más el grado de diferenciación entre esos coeficientes entre sí, que no lo hay, que si está más pegado a 1 o no. Porque la explicación, una posible explicación es esa, ¿no? Que en general tengo los picos en el medio y eso haría que la distancia de referencia que estoy utilizando fuera un poco mayor de la que realmente debería de utilizar. Pero como el pico en el medio no es exactamente igual de potente en todas las ventanas, pues no me quiero meter en ese jardín porque igual no sé salir del todo. Otra cosa, a lo mejor, no sé si podría explicar también eso, es que habéis cogido 1700 películas todas. Si cogéis a lo mejor las 10 principales películas de los 5 grandes, a lo mejor este coeficiente estaría próximo muchísimo a 0,97 o por ahí.
seguramente que buscan esa planificación. Al tener tantas, las otras son las que diluyen ese efecto. Sí, pero también como yo tampoco quiero que sean películas muy distintas a las de la competencia. Yo prefiero tenerlas todas y que de alguna manera sí que representen el universo de películas de estreno. Por eso Sí, pero altísimo, vamos. Que sí, pero que un poco es lo que estás diciendo con esto, ¿no? Que este no flex que yo meto aquí, que son las películas que por lo que sea, sí, ¿no? Los distribuidores prefieren fijar el estreno de manera coordinada para todos los países, aún está más cerca de, ¿no? Sumas el coeficiente y aún está más cerca de 1. Bueno, yo creo que ya puedo ir acabando porque ya los resultados los he ido comentando a medida que... Bueno, una última cosa. Comentabas al principio de tus transparencias que el efecto temporal luego al final se veía como que no era muy importante. El de las ventanas. El de las ventanas, perdón. Sí. ¿Puedes comentarlo con la tabla esta? Sí, aquí está, digamos, los estadísticos de diagnóstico para cada una de las regresiones, el número de pares de películas que tengo. Fijaros que aquí tengo las mismas películas que aquí, pero el número de pares que me forma cuando considero todas las combinaciones posibles entre todos los medios me hace que eso aumente de manera exponencial, ¿no? En estos dos casos, cuando yo miro lo que ocurre con pares de películas estrenadas por la misma compañía, el efecto ventana se diluye. Aquí el test sobre la existencia de efectos individuales ventanas significativos me dice que esos efectos no son estadísticamente significativos y que por tanto no tengo que preocuparme por estimar con panel o sin panel. Lo más eficiente en ese caso es coger mínimos cuadrados ordinarios y ya. Cuando tengo pares de películas en los que hay dos compañías distintas, el efecto ventana sí que es significativo. Y cuando hacemos el test de Hausmann, pues lo tenemos aquí, lo que me está diciendo es que es mejor estimar por efectos fijos que por efectos aleatorios, ¿no? Pero bueno, ese es un resultado que si trabajáis con datos de panel, en la mayor parte de los casos, ¿no? Bueno, muchas más veces que pocas, los efectos fijos, porque sabemos que son consistentes, nos salen mejor los resultados que con efectos aleatorios. ¿De acuerdo? No sé si era esta la pregunta que... Vale. Bueno, no, pues ya está, bueno, eso, que lo que hemos visto es que aparentemente el grado de coordinación que exhiben los distribuidores grandes, ¿no? Los medios, cuando estrenan dos películas propias, es semejante al grado de coordinación aparente que tienen cuando se estrenan dos películas de dos medios distintos. ¿De acuerdo? Y que ese grado de coordinación entre empresas grandes no se observa cuando comparamos pares de películas donde los dos distribuidores no son medios. Este paper, que ya os digo así, ya la intrahistoria, este paper lo mandamos al Journal of Industrial Economics y pasamos el primer filtro del editor, que lo mandó a un editor asociado, que acabó diciéndonos que no lo iba a mandar a referís porque es posible que los resultados que nosotros obtenemos se deban a alguna otra cosa que no sea colusión. O sea, se deba a que son muy listos los medios, ¿no? Por eso son grandes y no los otros, y que podría esto ser el resultado de un juego no cooperativo, sin colusión, pero tratando de maximizar los beneficios. Entonces probablemente tengamos que reescribir el paper a la hora de mandarlo a otra revista y cambiarle el título y no ser tan... o sea, nosotros creemos que esto de alguna manera prueba eso, que el nivel de coordinación aparente entre las grandes es similar al de las compañías intra. Pero a los estadounidenses, básicamente la gente que hace estudios sobre cine en Estados Unidos, esto a veces les molesta mucho, ¿no? Porque parece que ellos son la salvaguarda de los valores del mercado
y que si les dices que sus compañías grandes, bandera, no se comportan como deberían, a veces les suena mal. Y como estamos en un mundo en el que los referís tienen poder de veto sobre lo que tú quieres decir, pues probablemente tengamos que cambiar la forma en la que decimos qué es lo que hemos obtenido, ¿no? Con todo, yo sigo convencido de que esto sí que es evidencia indirecta sobre colusión, ¿no? Implícita. Explícita sabemos que es muy difícil porque va a ser muy difícil que se sientan en la misma mesa a repartirse los cromos los medios, porque si les hacen una foto ellos saben que les crujen, ¿no? Y ahora mismo hay teléfonos móviles, micrófonos abiertos, etc, etc, etc. Pero para que os deis cuenta del nivel de coordinación que pueden tener. En Estados Unidos hay grandes ferias, hay una feria cinematográfica en Las Vegas, en las que, como los congresos nuestros, ¿no?, en sesiones paralelas, las grandes compañías van anunciando cuándo van a estrenar sus películas. Y todos los demás, ¿no?, ese, digamos, es el primer movimiento. De yo voy a estrenar Superman tal fecha. Y todos los grandes estudios fijan esas fechas de estreno grandes, de manera pública, y la fijan, ¿no?, y la anuncian en esas ferias. Después puede haber un segundo nivel, que es cuando estreno el resto de mis películas, las que yo no espero que sean tan importantes comercialmente. Pues la Asociación de Grandes Estudios Cinematográficos de Estados Unidos, la RIAA, tiene una oficina común en la que se anuncian las fechas de estreno. Se anuncian las fechas de estreno. O sea que ellos tienen un mecanismo para publicitarse entre ellas cómo se estrenan las películas. De todas maneras... Espera un segundo que acabo. Sí. Y lo que nosotros queremos hacer, ¿no?, como siguiente paso, como siguiente estudio, el siguiente paper en el mercado del cine es, porque tenemos esa información, es ver bajo qué condiciones las compañías cambian, porque lo sabemos, ¿no?, cambian la fecha de estreno como respuesta a anuncios de fechas de estrenos de otras compañías. O sea, nosotros tenemos la información de esta agencia y sabemos, por ejemplo, que hasta, no sé, hasta el 15 de enero estaba previsto que tal película se estrenara el 6 de agosto. Si mañana esa fecha cambia, ¿no?, queremos investigar si eso tiene que ver con el que precisamente hoy, o hace 2 o 3 días, se haya anunciado una fecha de estreno de otra película por parte de algún rival. Pero esa agencia evidentemente funciona para publicitar fechas, pero se gestiona por las 5 grandes compañías, por las 6 grandes compañías, y claro, para algunos es una prueba de que el mercado es competitivo y hay información que circula, y también se puede entender desde la otra manera, es decir, no, circula la información, lo que vas a decir tú ahora. O sea, eso es una forma de hacer circular la información entre los grandes agentes del mercado, porque les importa un pito que los demás lo sepan, o que los pequeños lo sepan. Eso se parece mucho al modelo de Stackelberg. Yo fijo este precio y los demás que me sigan. Claro. Pero bueno. No, pero yo fijo este precio no, entre los 5 o entre los 6, sí, claro. fijamos la fecha de estreno y los demás que hagan lo que les parezca. Con respecto a lo que dices, hay una cosa que no acabo de entender por parte del referí o por parte del editor. Vamos a ver. Tú presentas esa tabla, esos resultados y demás. Entonces, tú siempre has entendido todo lo que te han dicho los referís y los editores. Porque esas... No, pero... Además, eso se lo tendría que responder el editor, ¿no? No, pero bueno, por abundar un poco en lo que estaba contando Juan al final. Vamos a ver. Puedes apagar la cámara, que a lo mejor lo que digo ahora no... Si tú presentas esos datos, entonces, y dices que eso no tiene por qué venir explicado por colusión entre las empresas, vale, entonces, si no hay colusión, debería haber un comportamiento típico, que debería de ser
alguien estrena, una compañía estrena, y entonces al poco, cuando otra compañía rival ve que ha sido ese estreno, pues a la semana o a las 2 semanas, pues ella dice, oye, pues yo voy a estrenar también, ¿no? Para maximizar mi resultado. Pero claro, una campaña de marketing con respecto al lanzamiento de una película, eso no se puede hacer, no se puede de manera espontánea hacer en 5 días, ni en 10 días. Eso tiene mucho trabajo detrás. Entonces, mucho trabajo detrás, y además tienes un trabajo burocrático, administrativo muy grande para firmar todos los contratos con todos los cines del mundo, ¿no? Todos los cines de un país. Pero Juan, eso es menos crítico, porque tú puedes tener todos los papeles ya hechos, tener la película en el cajón, y de repente, cuando el rival hace algo, coger y sacar la película del cajón. No puedes, porque el exhibidor también está atado por contratos con otras compañías. Bueno, pues los cines no tienen una sala extra libre por lo que pueda pasar. Pues mejor mejor me lo pones entonces para decir, si no existe ese comportamiento en el mercado, ¿cómo es posible que esos indicios estadísticos no vengan explicados por la colusión? Entonces, ¿qué es? Vale, te digo quién es el editor, le escribes una carta. Le dices 4 cosas y después... ¿ya? O sea, nosotros cuando escribimos el paper estábamos muy contentos con los resultados, porque parecía además que el patrón era muy claro. De hecho, tendremos que reescribirlo y dejaremos los mismos resultados. No cambiaremos ni una coma de las estimaciones, ni de la estrategia de identificación, salvo que alguien nos diga que algo hemos hecho mal. Pero vamos, en principio tendremos que reescribir el paper con más cuidado para no herir los sentimientos de alguien, ¿no? En el proceso de evaluación que podamos tener nuevamente. Pero vamos a seguir convencidos de que lo que nosotros tenemos ahí es una prueba indirecta de colusión. Si a usted no le gusta, el problema es ese, ¿no? Que si a usted no le gusta llamarlo colusión, como tiene poder de veto sobre lo que yo publico o no en la revista, el que se acaba jodiendo soy yo. No... Ese es el problema. No, y ese es el problema, y es un problema que afecta de manera sistemática a lo que se publica y no se publica en economía, que no tienen en las ciencias puras. Porque en las ciencias puras y en química te analizan el proceso, ¿no? Si tú lo que estás haciendo tiene sentido o no, pero no te analizan lo que dices. Y por eso los procesos de evaluación en química van mucho más rápido que en economía. Que en economía no solo te miran cómo lo haces, sino que te miran y te censuran en muchos casos lo que tú quieres decir. Eso, claro, a veces va más... O sea, hay veces que es verdad que dices algo que no es exactamente lo que puedes extraer de los resultados, pero en otros casos ya es que parece que tienen derecho de veto, censura, capacidad de censura sobre lo que... Bueno, ellos te dirán que hay multitud de revistas y que no debes de preocuparte si te vetan en una, porque hay muchas donde poder mandar el artículo. En cualquier caso, eso es otra discusión. No, pero pues, si todas más o menos son iguales, acabas... Una cuestión general. Tú has dicho al principio que este es un mercado que está caracterizado porque no hay competencia de precios, ¿no? Y eso es un hecho que tú partes de él. Eso es economía positiva, eso no es... No, ahí voy. Eso lo han dicho ahora con los miércoles. Pero eso es un... O sea, entonces, claro, la forma más... Hay como 2 modelos en economía industrial para ver la colusión, ¿no? Si el mercado compite el precio, si ves si se coluden en precios, o como que tú aquí asumes que... Bueno, parece que es evidente que los precios... No hay competencia en precios, pues en localización. Sí, localización temporal, básicamente es lo que... Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, bueno, vamos a asumir que eso es así, positivo, que no hay competencia en precios, pero entonces uno podía pensar, ¿y por qué no hay competencia en precios? Eso también es una práctica que a lo mejor viene también como una práctica también colusiva. Sí. Por hecho, ¿por qué no hay competencia en precios? Eso también eso a lo mejor también se endógeno. De hecho, por eso digo que probablemente en los próximos meses veamos cambiar mucho el tema de las tarifas, ¿no? De los precios del cine. No hay competencia en precios
y normalmente se dice que ya no es una cuestión de colusión, sino que es una cuestión heredada de la historia, de cómo se organiza tal, ¿por qué? Pero es el mismo precio para todos. Sí, es el mismo precio para todos, ¿no? Por eso ¿no? los tribunales de defensa de la competencia han ido a ver qué había detrás detrás del reparto de ingresos, dado que los precios son fijos. ¿De acuerdo? O sea, yo vendo la entrada a 7 euros y lo que miro es si esos 7 euros se distribuyen igual cuando la película es de un mayor o no lo es. Eso es lo que se ha analizado la literatura y han estado mirando las entidades a nivel oficial y europeo que tienen poder normativo sobre esto. Que el precio sea el mismo no es, o sea, creo que no es un problema de colusión, porque es el mismo precio para todos, seas grande o seas pequeño. El problema que puede haber es cómo se reparte los ingresos que generan ese precio, ¿no? Cuando eres una película, o sea, cuando eres una película de un estudio grande o cuando eres una película de un estudio pequeño. Y de hecho, hombre, puede ser un problema también, porque si el precio viene fijado ya desde el principio, desde luego el consumidor no se puede, probablemente no vea reflejado en el precio posibles ventajas de la competencia entre exhibidores, ¿no? O sea, en fin, es... Sí, pero... Vale, sí. Puedo estar de acuerdo, pero... Es decir, que tú estás viendo el problema desde el punto de vista del productor, exhibidor, distribuidor. Sí, sí. Desde el punto de vista del consumidor, ¿por qué no tiene que haber no, lo competencia mismo, en precios? pero, Juan Gabriel, lo mismo que el problema este de separar las películas, puede ser una prueba de que coluden, pero no tienen, a diferencia de lo que ocurre en otros mercados cuando se ponen de acuerdo a la hora de fijar el precio, que normalmente lo que hacen es fijarlo al alza, que distribuyen las películas en el tiempo lo más espaciadas posibles, puede ser beneficioso para el bienestar del consumidor. O sea, que no. Entonces, estamos en un problema en el que la relación entre el resultado del mercado y el bienestar no es exactamente el mismo que tienes cuando estás analizando colusión en precios. Y las implicaciones de política económica, ¿no? De bienestar social, no tienen tampoco por qué ser exactamente los mismos. O sea, es más, a lo mejor es óptimo socialmente que las películas se separen más. Claro, van a tener más capacidad de hacerlo las compañías grandes, pero hay dos dimensiones, o sea, a analizar, y el problema más usual de, las implicaciones más usuales sobre el bienestar por problemas de colusión no son tan fáciles de extrapolar cuando lo que haces es coludir en otras dimensiones que no son precio. Perdona, ¿las distribuidoras tienen alguna capacidad de controlar la gestión de las empresas de exhibición? Básicamente a través de Nielsen. O sea, Nielsen es una compañía americana que controla la recaudación, bueno, hace muchas cosas, ¿no? Hace paneles de consumo para un montón de empresas de marketing, hace esto de manera regular, toda, ¿no? Recaudación de las salas. Cuando tú sacas la entrada, te dan la entrada grande, donde figura el asiento, etcétera, la butaca, y después te dan un cartonito pequeñito. Ese es el que ese es el que controla el número de butacas vendidas. Entonces, Nielsen no solo hace primero la recogida de datos por teléfono, sino que después tiene la capacidad de ir a ver si esos datos se ajustan a la realidad o no, y lo que hace es comprobar el número de entradas vendidas por esos rollos, ¿no? por esos tickets pequeños que os acompañan en la entrada. Bueno, yo no sé, algunos ahora a lo mejor ya lo hacen digitalmente, etcétera, pero Nielsen tiene capacidad para contrastar que los datos que inicialmente recogió por teléfono se ajustan a la realidad. Es de alguna manera
el árbitro, una especie de árbitro, que todos consideran adecuado para el control, que es muy importante porque la recaudación después se divide entre distribuidor y exhibidor. O sea que es importante que tanto el exhibidor como el distribuidor no entren en conflictos regulares, ¿no? por el tema de qué recaudación ha tenido una película y cómo nos la repartimos. Luego, otra cosa que no has tocado y que en el fondo yo creo que hemos dado todos por hecho es que las compañías que producen sean básicamente las mismas que distribuyen. Quiero decir, eso ya desde el minuto cero estamos... No, lo he dicho. Sí, te lo he dicho. Son la misma. Hispanofox. No, por eso digo que... Hispanofox es la Fox. Warner Pack es Warner. Que por eso digo que a lo mejor nos estamos fijando solamente en la punta del iceberg. Y donde está el grueso del problema es, como pasa probablemente en el mercado energético, es que distribución y producción son la misma cosa. Sí. No, sí. Pero eso lo he dicho. Que Es el propio iceberg entero, vamos, no es lo que asoma, es todo de integración absoluta. Es más, ahora, o sea, los últimos 20 años que han ido desapareciendo las salas pequeñas del centro de las ciudades, bueno, salas pequeñas o grandes del centro de las ciudades, ¿no? Las salas de un propietario individual o que tenía un cine en un sitio, han ido desapareciendo y cada vez lo más normal es tener un plex, ¿no? Un multicine. Y además, en los últimos años, esos multicines han ido concentrándose en muy pocas empresas. O sea, hay también grandes empresas del sector de la exhibición. Sobre esto el Tribunal de la Competencia Europeo no ha dicho nada. No, porque en general, a ver, ha habido un proceso de concentración, pero sigue habiendo también un montón de salas que no son de compañías tan grandes, ¿no? Pero, en fin, IFESA tiene un montón de cines a lo largo de España. Se han ido fusionando porque ellos, o sea, yo entiendo, ¿no? que las exhibidoras se han visto que están justo en la línea de fuego de dos cosas. Al distribuidor y productor de cine grande, esta ventana, ¿no? el exhibir películas en los cines, le interesa, entre otras cosas, para generar también ese efecto multiplicador en el resto de ventanas. Pero para el exhibidor es lo único que tiene. Entonces, si te agrupas, puedes poder, ¿no? de alguna manera, contrabalancear el poder de mercado, ¿no? el market share que tienen los distribuidores a la hora de decir cómo se exhiben las películas. Yo no sé si os acordáis, pero hace unos años, porque entre otras cosas una práctica bastante habitual era que vendieran las películas por lotes. ¿Tú quieres la película que va a ir bien en Navidad o en la que yo voy a gastar un montón de euros en publicidad en Navidad? Pues me compras esta y esta con aquella. Y esta la vas a tener tal fecha y tal. Y hace unos años el estreno que tocaba para una determinada semana de estas tontas, en medio de, o sea, en junio o era Scary Movie 4. Los exhibidores fueron a la huelga prácticamente por esa película. Porque esa película se la había metido básicamente en procesos de negociación en los que iban otras películas, sabían que iba a ser un fiasco, pero estaban... claro, entonces hubo una protesta, hubo una especie de huelga, ¿no? de protesta general de todos los exhibidores diciendo que esa película, de Scary Movie 4, estaba allí por razones que no tenían que ver con sus propias decisiones, porque consideraban que iba a ser un fiasco, como de hecho fue. Sí, pero habían firmado un contrato previamente, ¿no? Claro, pero ellos lo que están de alguna manera intentando visualizar el hecho de que los contratos se firman entre dos agentes que tienen muy distinto poder de negociación y que uno está imponiendo cláusulas que ellos consideran abusivas. Porque claro, ese es el problema del mercado del cine. El mercado del cine es que vende productos que son distintos por naturaleza y entonces el que está dispuesto a arriesgar mucho capital en la producción, ¿no? En lo que es estrictamente la producción, incluyendo los gastos, o sea, los salarios de los actores
más famosos y en la promoción comercial de la película, acaba teniendo un poder de negociación a la hora de distribuir esa película muy, muy grande. Y esas películas solo las distribuyen los estudios muy grandes. Otra cosita, Juan, que te pregunto. ¿Por qué en los modelos estos al final que estimáis en la tabla esta final, por qué las variables de esas que aparecen como significativas son tan diferentes en los 5 grupos que hacéis? Es decir, ¿por qué son tan diferentes las variables significativas en las de los majors, en los de los no majors? ¿Y cómo se afecta al final a la constante esta al final, que es lo que tomáis como... Sí, mira, esas variables son variables que en general tienen muchos ceros y algunos unos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nosotros la verdad que no nos hemos metido ahí para nada. Nosotros las hemos puesto como variables de control, porque como no es lo mismo una película grande que una película pequeña o un par donde... Entonces tú sí que necesitas meter si hay una... No, si la película está Santiago Segura, iba a decir Julio Segura, no creo que está para muchas películas Julio Segura, ¿no? Santiago Segura o Matt Damon, para intentar homogeneizar la base de comparación. O sea, nosotros no nos hemos metido ahí porque básicamente las hemos puesto como variables de control. Sí. Y nos han dejado lo que nos han dejado, que es ¿no? Las variables que hemos y los coeficientes que hemos estado comentando. Fíjate que hay cosas que vamos, no sé si son relevantes o no, pero Pues, las poner la en el tabla primer, para... No, le decía que En pusiera el- la tabla y así... en cuando- el primer bloque de los medios, ¿verdad? Pues si miras, por ejemplo, ya no recuerdo exactamente, pero una de las variables era que si tenía premios, ¿no? Sí, de las primeras, la International Award es una de esas, Sí, ¿no? estas primeras 5, sí. Eso, hay una, por ejemplo, en el primer bloque hay una que pone el coeficiente, uno de los significativos, que es 0,31, ¿no? Sí. O sea que parece que el tener premios aumenta la distancia entre las películas, ¿no? Pero eso en el bloque de las de 5, del bloque de todas juntas, es negativo, es decir, que tener premios parece que hace que la distancia disminuya, es decir, y fíjate que restando ese menos 0,13 al 0,86 de la constante, se parece a lo mejor bastante al 0,76 del Mira, bloque ¿sabes? de las no major. Es decir, que, Vale, ahora te voy a explicar una cosa que es muy importante o sea, ¿por qué estas son variables de control en las que nosotros no nos hemos metido? Normalmente los premios se dan mucho después de que las películas se han estrenado. O sea, están capturando cosas sobre la calidad de la película pero ya las fechas de estreno ya estaban determinadas mucho antes. Entonces, por eso nosotros no hemos ido ahí, porque era una forma de, ¿sabes?, de controlar cosas que tenían que ver con las películas, pero que en la mayor parte de los casos no tienen nada que ver con la fecha de estreno. O bueno, eso que las películas que reciben un premio normalmente reciben el premio cuando su carrera comercial ya lleva tiempo. Y luego fíjate que otra cuestión que también ha surgido, y bueno, tiene que ver con todo esto también, es que incluso dentro del mismo distribuidor, digamos, dentro del mismo grande, ¿no? del mismo major, no mezclando todos, ¿no? Ahí en ese primer bloque, o sea, podría ser que las películas, incluso agrupándolas por géneros, por ejemplo, no tengan por qué tender a la distancia estandarizada una, es decir, que es posible que haya películas que no compiten entre sí, es decir, películas del mismo distribuidor, de géneros muy diferentes, es decir, que no compitan entre sí a la hora de que se estrenen la misma semana, ¿no? Es decir, que a lo mejor eso es lo que hace que luego esos coeficientes constantes sean de 0,76 y no lleguen a 1, es decir, porque Sí, tampoco mira, el propio distribuidor tiene por qué tender a la distancia 1, ¿no? Sí. Muy buena apreciación. Mira, esto que tienes aquí es el rating, ¿no? La calificación moral, el grupo de edad al que está orientado la película. Eso sí lo hemos metido como control. Y ya ves que no sale en general significativo. El tema del género es que no sabes o sea, hay algunas películas que sí sabes de qué género son, pero tú cuando entras en IMDb y miras el género, te encuentras con 4, 5, 6 etiquetas, Con 4 o 5 etiquetas. etiquetas. Y cuando haces eso
por pares, te puedes volver loco. De hecho, lo estuvimos mirando. Es más, ni siquiera, o sea, la calificación moral que estamos utilizando aquí es la española, pero ni siquiera la calificación moral es constante entre países. Pero, las agencias que determinan la calificación moral en Estados Unidos no les importa nada que haya un montón de explosiones, de muertos, sangre, etc. Pero como salga una teta, Ya la ponen. está. Mientras que los franceses es justo lo contrario. Y España, Alemania, Gran Bretaña estamos por ahí en medio. Pero hay algunas variables de clasificación de las películas que ni siquiera son